Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una calurosa bienvenida. Somos un espacio dedicado a desentrañar las historias que nos cautivan, desde el mundo del espectáculo hasta esos eventos que sacuden la opinión pública. Nos encanta sumergirnos en los detalles, analizar las causas y explorar las repercusiones de las noticias que marcan la agenda. Hoy, tenemos un tema que ha dado mucho de qué hablar y que, sin duda, les va a interesar. Vamos a sumergirnos en la sorprendente noticia de la separación de Kerem y Hande. Sí, han escuchado bien, esa pareja que tantas alegrías nos dio y que parecía inquebrantable, ha tomado caminos separados. Y como era de esperar, esta ruptura no ha pasado desapercibida, sino que ha desatado todo un torbellino de rumores y revuelo en los medios y en las redes sociales. Así que, prepárense para un análisis profundo de lo que sabemos, de lo que se dice y de las posibles implicaciones de esta noticia, desgranando cada detalle y explorando las múltiples facetas de esta sorprendente ruptura. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse. Así, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos y nos ayudarán un montón a seguir trayéndoles el contenido que más les gusta. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de la ruptura entre Kerem y Hande ha caído como una bomba en el mundo del entretenimiento. Durante meses, incluso años, los hemos visto juntos, compartiendo momentos, apoyándose mutuamente en sus carreras y protagonizando innumerables portadas. Eran, para muchos, la pareja perfecta, un referente de amor y complicidad. Su química en pantalla, que traspasó la ficción y se hizo realidad, conquistó a miles de fans alrededor del mundo. Recordamos sus primeras apariciones juntos, la forma en que sus miradas se cruzaban, las sonrisas cómplices, los gestos tiernos que denotaban una conexión genuina. Parecían la personificación del cuento de hadas moderno, dos almas gemelas que se habían encontrado en medio del brillo y la exigencia de la industria del entretenimiento. Su romance se forjó en el set de rodaje, alimentado por la intensidad de sus personajes y la admiración mutua que pronto trascendió el ámbito profesional. Cada aparición pública era un evento, y sus seguidores esperaban con ansias cada nueva fotografía o vídeo que compartieran, celebrando su amor como si fuera propio. Todo apuntaba a un futuro prometedor y lleno de amor, un camino que parecía trazado hacia la felicidad eterna. Pero como bien sabemos, la vida real a veces nos presenta giros inesperados, y esta vez, el destino parece haber decidido que su camino juntos llegaba a su fin, dejando un vacío en el corazón de muchos de sus admiradores. Desde que la noticia se hizo pública, las redes sociales han explotado. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande se han convertido en tendencia mundial, dominando las conversaciones digitales y capturando la atención de millones de personas. Los fans, divididos entre la sorpresa, la tristeza y la profunda curiosidad, han inundado las plataformas con comentarios, teorías, mensajes de apoyo, o de decepción, en algunos casos, y un sinfín de especulaciones. ¿Qué ha podido pasar? ¿Fue una decisión repentina o algo que se venía gestando desde hace tiempo? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, y que lamentablemente, solo ellos dos conocen la respuesta completa. Sin embargo, como buenos observadores del espectáculo, y con la ayuda de un análisis exhaustivo de los indicios, las declaraciones, o la falta de ellas, y los rumores que circulan, podemos intentar armar el rompecabezas y comprender mejor los posibles motivos detrás de esta sorprendente separación. Una de las primeras cosas que saltó a la luz, y que muchos fans ya habían empezado a notar con preocupación, fueron las discretas publicaciones de ambos en sus redes sociales. Unas semanas antes de que la noticia se confirmara oficialmente, se percibió una notable ausencia de fotos juntos, un silencio digital que, en retrospectiva y con la perspectiva que ahora tenemos, podría interpretarse como una señal inequívoca. Las parejas jóvenes y mediáticas, especialmente aquellas que disfrutan de compartir su vida con sus seguidores,
suelen ser muy activas compartiendo su día a día. Cuando ese ritmo de publicaciones cambia drásticamente, cuando las menciones mutuas desaparecen y las interacciones públicas se vuelven inexistentes, es natural que los seguidores más atentos lo perciban como un indicio de que algo no va bien. Ande, conocida por su estilo elegante, su presencia en el mundo de la moda y sus constantes proyectos, dejó de compartir imágenes o momentos junto a Kerem en sus historias y en su feed. Lo mismo ocurría con Kerem, que solía ser más reservado en cuanto a su vida personal, pero aún así, los momentos compartidos con ella, por escasos que fueran, eran siempre muy esperados y se convertían en un bálsamo para sus seguidores. Esta disminución en la visibilidad conjunta, antes de cualquier anuncio oficial, alimentó las primeras sospechas y dio pie a las primeras especulaciones. Luego, llegaron las confirmaciones, o más bien, las no negaciones. Ante las preguntas insistentes y cada vez más directas de la prensa, ni Kerem ni Hande han ofrecido declaraciones extensas o detalladas que aclaren los motivos de su ruptura. Sus representantes, en general, han optado por comunicados escuetos y genéricos, palabras cuidadosamente elegidas que hablan de diferencias irreconciliables o de la necesidad de emprender nuevos caminos por separado. Si bien estas frases son habituales en el mundo de las rupturas de famosos, a menudo dejan más preguntas que respuestas y alimentan la imaginación del público. La falta de una explicación clara y detallada por parte de los implicados no hace más que alimentar el circo de los rumores, permitiendo que las especulaciones florezcan sin control. Es un patrón recurrente en el universo mediático. Ante el silencio oficial, la audiencia busca explicaciones en cualquier rincón, por inverosímil que sea. Y hablando de rumores, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde los medios de comunicación y los programas de espectáculos se han volcado con gran entusiasmo. Los portales de noticias del corazón y los programas de espectáculos se han dedicado a especular sin descanso sobre los motivos de la separación, ofreciendo un sinfín de teorías y posibles explicaciones. Uno de los rumores más persistentes y que ha cobrado mayor fuerza apunta a las presiones inherentes a sus respectivas carreras profesionales. Ambos son actores jóvenes, con un talento innegable, que se encuentran en la cima de sus carreras. Sus agendas están increíblemente apretadas, con proyectos internacionales que requieren largos periodos de rodaje en diferentes países, y una exposición mediática constante que limita enormemente su vida privada. Pudo ser que la distancia física y emocional, los rodajes en continentes distintos, los horarios imposibles y la falta de tiempo de calidad juntos hayan erosionado gradualmente su relación. Es una hipótesis más que plausible. Las relaciones a distancia son intrínsecamente difíciles para cualquier pareja, y más aún cuando se trata de dos personas con vidas tan demandantes, con carreras que exigen un compromiso total y una presencia constante en el ojo público. La fatiga, el estrés y la falta de conexión diaria pueden ser devastadores para el amor. Otro rumor que ha ganado considerable tracción y ha generado un intenso debate en las redes sociales tiene que ver con posibles terceros en discordia. Aunque hasta ahora no han surgido nombres concretos de personas involucradas ni pruebas sólidas que respalden esta teoría, la especulación está a la orden del día. En el complejo y a menudo volátil mundo del espectáculo, las miradas curiosas, las amistades cercanas y las interacciones públicas entre compañeros de trabajo a menudo son interpretadas como algo más que simples relaciones profesionales. Es un terreno resbaladizo y delicado, y sin duda, este tipo de rumores añaden un gran componente de dramatismo y picante a la historia, aunque debemos ser extremadamente cautelosos y responsables, evitando dar por ciertas informaciones sin ningún tipo de fundamento o prueba. Es fácil caer en la trampa de las conjeturas sin base. También se ha hablado extensamente de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro y en sus aspiraciones personales. Quizás uno de ellos sentía la necesidad de dar un paso más allá en la relación, como formar una familia, casarse o establecer un hogar más estable, mientras que el otro, aún en plena efervescencia de su carrera y con ambiciones profesionales muy definidas,
Sentía que aún era pronto para dar esos pasos o que sus prioridades eran diferentes en ese momento crucial de sus vidas. Las visiones del futuro, los proyectos a largo plazo y las ambiciones personales pueden ser puntos de fricción importantes en cualquier pareja, y más aún cuando ambos están en la cúspide de sus carreras, explorando nuevas oportunidades y construyendo sus legados individuales. La falta de alineación en estos aspectos fundamentales puede generar tensiones insuperables. Lo que sí es innegable y observable para todos es el profundo impacto que esta separación tiene en sus admiradores. Muchos fans se sienten como si hubieran perdido a una pareja de amigos cercana, a esa pareja ideal que admiraban, que veían como un ejemplo de amor verdadero y que esperaban que estuviera junta para siempre. Las reacciones en redes sociales son un reflejo fiel de este apego emocional profundo. Comentarios como "no puedo creerlo", "eran perfectos juntos", "les deseo lo mejor en sus caminos individuales, pero me da muchísima pena que hayan terminado", o "espero sinceramente que puedan encontrar la felicidad y, quizás, algún día vuelvan a estar juntos". Son solo algunos ejemplos de la fuerte conexión emocional que los fans sentían con ellos y de la decepción que ha supuesto esta noticia. Es fundamental recordar que, más allá del torbellino mediático, los titulares sensacionalistas y las especulaciones infinitas, Kerem y Yandhi son personas reales que están pasando por un momento personal muy difícil y doloroso. Las separaciones, incluso cuando se toman de mutuo acuerdo y de manera amistosa, son procesos emocionalmente agotadores y complicados. La atención constante de los medios, la presión pública incesante y la avalancha de rumores pueden hacer que todo sea aún más complicado y doloroso para ellos. Por eso, aunque como espectadores y analistas del mundo del espectáculo disfrutamos desgranando y analizando estas historias, también debemos tener un mínimo de empatía y respeto por su privacidad en este momento tan delicado de sus vidas. Por otro lado, esta separación, a pesar de ser un momento de dolor, también abre nuevas y emocionantes oportunidades para ambos. En el ámbito profesional, es muy probable que veamos a Kerem y a Yandhi enfocados con una determinación renovada en proyectos individuales aún más ambiciosos y desafiantes. Sus carreras están en un momento cumbre, y es más que probable que esta nueva etapa de sus vidas les impulse a explorar facetas artísticas diferentes, a asumir roles más complejos y a seguir cosechando éxitos de manera individual. El público, sin duda, estará atento y expectante a sus próximos pasos profesionales, aplaudiendo sus logros y celebrando su talento. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Pues, que las relaciones, incluso aquellas que parecen más sólidas, estables y perfectas a ojos del público, requieren un esfuerzo constante, una comunicación abierta y honesta, y, sobre todo, un entendimiento mutuo profundo de los deseos, las necesidades y las aspiraciones de cada uno. Nos recuerdan, una vez más, que detrás de las cámaras, detrás de las impecables redes sociales y de la imagen pública cuidadosamente construida, hay seres humanos con sus propias complejidades, sus propias luchas internas y sus propias decisiones personales. La vida de los famosos, aunque parezca glamorosa, llena de lujos y de éxitos constantes, también tiene sus altibajos, sus momentos de profunda alegría y sus momentos de inevitable tristeza y desilusión. Para concluir, la separación de Kerem y Yandhi es, sin duda alguna, una de las noticias más comentadas y analizadas del momento en el mundo del entretenimiento. El fin de su sonado romance ha generado un auténtico torbellino de rumores y especulaciones, abarcando desde las presiones insostenibles de sus exitosas carreras hasta la posibilidad de la intervención de terceros en discordia. Si bien los detalles exactos de su ruptura permanecen en el ámbito de su privacidad, el impacto emocional en sus fans es innegable, demostrando la profunda conexión y el afecto que habían logrado crear con su público. Esta situación nos sirve como un recordatorio de la complejidad inherente a las relaciones humanas, incluso en el deslumbrante y a menudo cruel mundo del espectáculo, y subraya la importancia fundamental de la empatía y el respeto en estos momentos delicados. Ahora, me encantaría saber su opinión sincera. ¿Qué piensan ustedes sobre esta ruptura?
¿Creen que las presiones de la fama y las exigencias de sus carreras han sido el factor determinante? ¿O creen que hay algo más profundo y personal detrás de esta decisión? Déjenme sus comentarios abajo, sus puntos de vista son muy valiosos y me interesa mucho leerlos. Y si han disfrutado de este análisis detallado y quieren seguir enterándose de las últimas noticias, los entresijos y los análisis profundos del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias apasionantes, más análisis interesantes y más contenido que les encantará. Hasta pronto.